buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Cachito. Muy buenas tardes con todos y todas aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversia con Chino y Cachito. ¿Qué tal, Cachito? ¿Cómo estamos ahora ya en el mes de junio? Nos hemos juntado, así es, para recordar, conmemorar el Día de la Bandera. Pero la gente sabe por qué se conmemora el Día de la Bandera, Cachito, este 7 de junio. Creo que ya los jóvenes ni siquiera saben cuál es la bandera del Perú. No sé, Cachito. Ponen con el pabellón nacional. Sí conocen el símbolo de Alianza Lima, la U, Cristal, creo que hasta de Barcelona. Pero bueno, Cachito, entonces justamente para eso estamos, para recordarle a los jóvenes en particular que el 7 de junio se conmemora el Día de la Bandera. A ver, una prueba rápida, Chino, ¿cuáles son los tres elementos que hay en el escudo? Los tres elementos, bueno, representan las tres, digamos, la riqueza mineral, ¿no? La riqueza vegetal y finalmente la riqueza animal, ¿no? Con la vicuña, ¿no? El árbol de la quina, que creo que ya está en proceso de extinción, y esta corneta, bueno, cornucopia, que es el oro, pues que hasta ahora somos potencia, pues en producción de oro. Pero bueno, el Día de la Bandera, Cachito, se conmemora en honor a Alfonso Ugarte, este héroe nacional que en defensa de la bandera, bueno, en el Morro de Arica, en el contexto de la batalla de Arica, en el contexto de la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile, bueno, pues se inmola como un mártir. No solamente por Alfonso Ugarte, sino que también lo que se conmemora es la batalla de Arica, en donde el protagonista principal, si bien es cierto, Alfonso Ugarte tuvo ese gesto heroico, realmente es Bolognesi, quien prácticamente entrega la guarnición de Arica a la batalla, porque era la única forma de proteger la retirada de las tropas peruanas que ya estaban retirándose de Tarapacá definitivamente. Estamos hablando de 1880, aproximadamente siglo XIX. Todavía estaba en pleno auge la guerra con Chile. Los chilenos estaban en su salto de puerto en puerto. Y bueno, ya habían conquistado casi todo al sur de Tarapacá. Recordemos, para que no se recuerden, que bueno, el mapa de Perú actual no se ve ya las provincias de Arica y Tarapacá, ¿no? Que fue la que perdimos en ese momento y fue las que se estaban defendiendo en ese momento, ¿no? Claro, la guerra con Chile pues tiene un origen estrictamente económico. En ese entonces, ahora es el petróleo, ¿cierto? El petróleo, el litio, el gas. El guano y el salitre. Claro, en ese entonces era el guano y el salitre. Y los territorios que es el sur del Perú, en ese entonces era Tarapacá y Antofagasta en Bolivia, porque también esos se pelearon territorios bolivianos, eran muy ricos en lo que es el salitre, ¿no? Que se utilizaba para lo que es el abono. Hoy en día todavía se utiliza. Pero también para el anfo, Cachito, ¿no? Amonio. Sí, pero fue exportado. No había explosivos, pero lo que sí se usaba era como un abono, dado que en esa época estaba en auge la revolución industrial europea. Entonces, gran cantidad del campo de Europa se fueron a las ciudades europeas a trabajar en las industrias, en las recientes fábricas de Manchester, Liverpool, París, ¿no? Flandes. Entonces, el campo, al quedarse vacío, tenía que ser más productivo para alimentar las ciudades y que no se mueran. Entonces empezaron a meterle primero el guano, que fue más o menos durante la década del 60 del siglo XIX, y luego ya el salitre, que se encontró justamente al sur del Perú. Con el cual se hacía el nitrato de amonio. Que es hasta ahora se sigue utilizando como fertilizante natural, ¿no? Que es lo que usan en el norte, he visto bastante. Y bueno, entonces la potencia británica utilizó a Chile como punta de lanza para entrar al Perú, ¿no? Y es que los peruanos habíamos ya roto con los británicos con el famoso contrato Dreyfus, ¿no? Que fue más que nada un giro hacia Francia. Perú, hacia Francia, hacia el imperialismo francés. Nos volvimos una semicolonia de Francia, digamos. No, una semicolonia, pero digamos que la dependencia con Francia fue mayor. El problema fue que en el 71, del 71 al 76, empieza pues la guerra franco-prusiana, en donde Francia es derrotada y quiebra completamente Francia, quedando Inglaterra, apoyando a Prusia, como hegemónico y potencia imperialista europea. Y bueno, había que tomar, pues, si Perú no lo quería, había que tomarlo de Perú y Bolivia, ¿no? Y eso es lo que hicieron, ¿no? Utilizando como medio a Chile. Los chilenos dicen que no, falso.
Fueron utilizados. Porque la mayoría de guerras chinos son económicas. O sea, hay un tema, digamos, de expansionismo, pero al final siempre la economía es la que manda en este tipo de conflictos. Y en este caso, bueno, el imperialismo británico utilizó a los chilenos para quitarnos territorio tanto a Bolivia como al Perú. Bueno, ese fue el contexto de la guerra llamada del Pacífico, ¿no? Aunque tampoco podemos decir que los chilenos tuvieron la culpa de todo. La cosa es que cuando un ejército es derrotado es por culpa del propio ejército. Entonces el ejército peruano, que era un desastre en ese momento, Claro. no se supo organizar y también los gobiernos peruanos fueron también otro desastre y no plantearon una buena defensa y abandonaron pues, a muchos héroes, entre ellos a Bolognesi. ¿Hubo una cierta traición de Bolivia también o no? Pero es que Bolivia no tenía marina y el ejército boliviano era mínimo. O sea, tampoco podemos juzgar a Bolivia. En el contexto, Bolivia no era competencia. Entonces, una cierta traición de la oligarquía peruana, digamos. Yo diría que los bolivianos simplemente ya no quisieron comerse el pleito y aceptaron la pérdida ya de toda su costa y evitarse pues de que los chilenos lleguen hasta La Paz, ¿no? En todo caso, ya dejaron solo al Perú y de ahí nomás los bolivianos transaron y le dieron a Chile lo que quería. Pero los chilenos no se calmaron solo con eso, sino que el objetivo era derrotar al Perú porque comercialmente, y por ahí lo mencionó Philip Butler, no comulgo con ese tío, pero tiene razón, Chile y Perú siempre han sido rivales comerciales. Desde la época colonial, Valparaíso, Callao. Son los dos puertos que han sido competencia desde tiempos inmemoriales. Ya, entonces... Bueno, eso se termina con Chancay, ¿no? Haciendo un paréntesis. Vamos a ver qué hacen los chinos. Ese es otro tema. Pero lo que sí, la batalla de Arica se da justamente en la retirada del ejército peruano, ya pues había sido derrotado, incluso intentó reactivarse con la batalla, bueno, que también se llama de Tarapacá, pero al final la falta de logística, la falta de liderazgo, habían muy buenos militares, entre ellos el brujo, lo que después sería el brujo de los Andes, Andrés Sabino Cáceres y otros demás héroes, pero no tenían el apoyo y el liderazgo era terrible y el gobierno prácticamente había abandonado. Porque al final más estaban interesados en proteger a los latifundios que realmente... Así es. Entonces eso hace de que el ejército chileno avanzan y lo que quedaba pues era justamente la entrada a Bolivia, que es Arica. Arica siempre ha sido un punto estratégico incluso hasta ahora, porque es un puerto que te lleva directamente a Bolivia y que te abre la puerta hacia el sur de Tarapacá. Entonces tenía que caer Arica. Le dan órdenes a Bolognesi de que él tiene que quedarse o puede retirarse, dependiendo de él, para poder proteger la retirada del ejército peruano que escapaba hacia Tacna. Entonces, para tratar de retrasar al ejército chileno, Bolognesi decide quedarse. Y cuando los chilenos le piden la rendición, enviaron pues a un emisario. No acepta. Simplemente él dice pues sus famosas palabras, ¿no? Voy a luchar hasta el último cartucho. Hasta quemar el último cartucho. En todo caso, Bolognesi cumplió pues su deber como soldado. Tratar de apoyar siempre a su ejército y darle ese tiempo precioso, porque ese día, esos 2 días que demoró el ejército chileno en tomar Arica, fue importantísimo chino para que el ejército peruano pudiera replegarse y no ser exterminado. Porque la idea de los chilenos era pues cercar al ejército peruano, utilizando la marina que ya había derrotado al Huáscar 6 meses antes, y de esa manera terminar la guerra de una sola vez. La acción de Bolognesi les da tiempo. Con 1.200 hombres ante prácticamente una división o 2 divisiones chilenas, más de 6.000, 7.000 hombres, fue pues un acto suicida, ¿no? Que creo que hasta los mismos chilenos respetan eso. Ahora, el tema entregó la vida por la patria. Claro, el tema es, hoy en día damos eso por la patria, porque ahora difícil, la gente grita gol sí, nada más cuando pero cuando roban los recursos del gobierno, del Estado, cuando aplastan al Perú a nivel de su soberanía, ahí sí nadie dice ni... Nadie pone el pecho. Es más, yo otra vez vi la prensa malvelera hizo una entrevista sobre quién era Bolognesi y la gente ni lo conocía. Lo confundían pues, con Bolívar o con San Martín. A ese extremo ha llegado la ignorancia nacional y eso debemos retomar, chino. Por eso la importancia del Día de la Bandera, no solamente es para los militares. Esa gente, Bolognesi, Alfonso Ugarte, los que lucharon, ese soldado desconocido que luchó, dio su vida para que este país siguiera. Así es, Cachito. Bueno, el hecho es que los chilenos llegaron hasta Lima y se asentaron varios meses en Lima, saquearon la Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera. Pero
hubo una resistencia férrea, como tú lo has mencionado, al Brujo de los Andes, ¿no? Entonces, ellos nunca ocuparon más allá de Lima un territorio andino, digamos, ¿no? No lograron subir. Intentaron llegar hasta Huancayo, pero definitivamente la resistencia del Brujo de los Andes los puso en jaque. ¿Sí? Los montoneros, ¿no? Sí, pero el problema era de que ya también gran parte de, yo no hablo burguesía porque en ese entonces no existía burguesía en el Perú, era mínima, pero sí los latifundistas, los terratenientes ya querían que acabara la guerra, ¿no? La aristocracia limeña, peruana, quería que acabara la guerra y sobre todo norteña porque muchos de los latifundios estaban al norte. Entonces ellos presionan a iglesias. Los varones del azúcar, ¿no? Digamos, ¿no? Presionan a iglesias para que haya el famoso grito del Montán, en el cual ya pide la paz a Chile y le entrega, pues, como parte del cambio de paz, Tarapacá. ¿No? Algo que, por ejemplo, Cáceres hubiese estado totalmente en contra. Y creo que Bolognesi, si hubiese seguido vivo, también se hubiese... No hubiesen aceptado jamás, así de cachito. Pero bueno, finalmente perdimos un territorio valioso, Arica y Tarapacá. El autoestima, chino. Porque creo que todavía queda el trauma de la guerra con Chile. Claro. Todavía queda como un sueño húmedo que nunca se pudo volver realidad, ¿no? Claro. Todavía nos enseñan en el colegio que la guerra con Chile fue un desastre, pero no se habla realmente del desastre real. Pero la derrota de Perú en la guerra con Chile no es por culpa de Chile, es por culpa de los mismos peruanos. Claro, pero Cachito, ¿tú crees que la son manera... casi los mismos políticos? Por ejemplo, una cosa rápida. ¿Por qué el Perú nunca se armó? Porque cada vez que compraban armas, lo primero que hacían los militares era darle golpe de estado al gobierno civil. Entonces no se le ocurrió mejor idea a los políticos, que son muy parecidos a los corruptos, que abandonaran a la Armada. Simplemente dejaron a las Fuerzas Armadas totalmente desvalidas, sabiendo que los chilenos estaban armados. Y es más, compraban las armas, pero no las montaban. El monitor Huáscar, durante casi 2 años, no le montaron sus nuevas armas Samsung que habían traído. No quisieron comprar otro barco más, porque sabían que tenían que comprar 2 barcos más, porque esa era la política de Castilla y Chile. No lo hicieron. Y al final, por ejemplo, el gobierno de Pardo prácticamente desmanteló el ejército, porque como era un gobierno civil, le tenía terror a que le pudieran hacer un nuevo golpe de Estado. Entonces, eso hizo que el Perú bajara la guardia, y Chile sabía eso, y Chile sí se estuvo armando durante 20 años sin parar. No es que fuera el ejército chileno mejor que el peruano, simplemente estuvo más preparado, y obviamente que la derrota peruana, yo creo que es más derrota de nosotros mismos. Así es. Pero esa dignidad, digamos, ese orgullo que nos destrozaron en la guerra con Chile, de alguna manera tú crees que se puede, no sé, reivindicar pensando en un proyecto para volver a tomar el Arica y Tarapacá con la época de Velasco. Velasco hizo eso, ¿no? Velasco, bueno, en la alianza con la Unión Soviética, Cachito, prácticamente se rearmó y estuvo a punto de retomar. Pero de ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho, chino. Por más que tú tengas 200 tanques o por más que tú tengas 40 aviones, las guerras no se ganan con armas, amigos. Se ganan con billete, plata, money. Tendrías que tú tener un aparato industrial importante para sostener una guerra con Chile. Tendrías que tener un financiamiento fuerte para poder sostener una guerra. Además, hoy en día las guerras más que nada. Entonces tendríamos que perdonar simplemente. ¿Cómo hacemos para...? Bueno, de la historia se aprende, chino. Pero meternos en una aventura militar contra el vecino del sur, hoy en día sería un suicidio, porque creo que están mejores armados. Ellos tienen F-16, nuestros aviones se caen a pedazos, entonces... complicado. Creo que lo que sí tenemos que aprender la lección de no bajar nunca la guardia a nivel militar, eso sí, como les digo. Y lo que más importante es construir una patria verdadera. O sea, ¿cuál fue el gran problema de la guerra con Chile? Que el soldado anónimo, el infante, no peleaba por un Perú. Fue un indígena que trajeron de la sierra, que era casi como un esclavo del terrateniente, le pusieron un rifle y le dijeron vive el Perú, y él no sabía que era el Perú. Entonces, mientras no haya un concepto de patria y de nación... O sea, el proceso de construcción de la nación está todavía en... Todavía está en formación. Claro. Todavía no nos aceptamos como somos. Todavía vemos en Europa o en Hollywood lo que queremos ser. Lo importante es aceptarnos lo que somos, nuestro color, nuestra forma, nuestro tamaño, eso es lo que somos. Y el día que lo hagamos, como lo hacen las naciones que son potencias mundiales, pero con grandes heridas como la conquista, con grandes heridas como la guerra con Chile, Cachito.
¿Cómo cerramos esas En cicatrices? el año 41, yo tengo datos de una migración china que llegó desde Cantón. Claro. Y se decía y se afirmaba que los chinos en ese entonces eran animales. Oh, Porque en ese entonces China era un desastre, ¿no? así es, Era totalmente un país aplastado, dividido, colonizado. Japoneses, ingleses, todo era pues un desastre. el opio, ¿no? Hoy en día, ¿quién se atreve a poner en cuestión el poder de China? Nadie, pues, Cachito. No, incluso es nuestro primer socio comercial y creo que lo primero que hacen cuando llega el embajador de China o el señor Xi Jinping es... Lo recibe el presidente. ¿No? Claro, recibe todo el mundo. Nada, quiere ir a China, abrazarlo a Xi Jinping, todo lo demás. Claro. El tema es... Pero han trabajado arduamente, digamos, entonces, un proyecto de largo plazo. Si los chinos lo han hecho, ¿por qué no lo pueden hacer los peruanos? Claro. Ya hemos tenido un imperio antes que ha manejado casi todo Sudamericano. Cuna de civilizaciones, ¿no? Cuna de civilizaciones. Esta ha sido una cuna de civilización con caral. Mientras los europeos, que tanto se valoran de su superioridad, ellos vivían en la edad de piedra, acá ya hacemos pirámides, aquí ya teníamos incluso hasta sociedades. Así es, así es. Entonces, ¿cuál es el impedimento? El Día de la Bandera creo que tiene que empezar con aceptarnos como somos y que la única forma de sacar adelante ese país es haciendo patria de verdad. No gritando gol cada vez que mete. Bueno, también, Cachito, también. No, eso no es patria. Patria es defender tu soberanía, tus recursos, a tu gente. Así es, tener identidad. Y para eso peleó Bolognesi, y eso que Bolognesi era hijo de inmigrantes franceses. O sea, imagínate, Alfonso Ugarte puso de su plata para armar al batallón Cepita. O sea, estamos hablando de gente que se apostó por su país y murió por eso. Entonces, algo tenemos que hacer también como peruanos, nuestra cuota en esta época tan difícil del siglo XXI. Esa es la moraleja. Muy bien, Cachito. Entonces, ya ha avanzado el tiempo, creo que ya nos podemos ir despidiendo, no sin antes, como tú bien dices, recordar la memoria, tener la memoria de estos héroes nacionales, Bolognesi, Alfonso Ugarte, Miguel Grau, el gran brujo de los Andes, para nosotros también tener identidad y terminar de construir, este concepto de nación que todavía está en curso. Muy bien, Cachito. Palabras finales. Hay que recordar a los héroes, amigos. Un verdadero soldado da la vida por su patria, ¿no? E incluso, aun cuando todo esté perdido, si es que él tiene una misión que cumplir así como el coronel Bolognesi lo va a hacer. Y hay que aplaudir a ese tipo de personas. Cualquiera que dé la vida por su patria, que ponga el esfuerzo y el sudor por su patria, ese debe ser realmente realzado y debe ser aplaudido como lo hacen otras naciones. No como en nuestro país, en donde Vladimiro Montesinos, que es un militar, traicionó prácticamente al Perú y todos lo aplauden, incluso hasta lo quieren. En todo caso, yo sí, en ese aspecto sí estoy de acuerdo con el fusilamiento de ese tipo de gente que traiciona al Perú. Mientras otros dan la vida, mientras los otros, prácticamente con una pistola, un hombre de 70 años se enfrentó a 6.000 chilenos, hay otros que traicionan a su nación. Es cierto, y un montón también de militares que han traicionado en la época del Fujimori. Y eso, por ejemplo, no debemos olvidar. No debemos olvidar. Recordemos los buenos, por supuesto. Aplaudámoslo, abracémoslo y siempre tengamos en memoria, pero también no olvidemos de castigar a aquellos que le han hecho daño al Perú. Muy bien, Cachito. Entonces nos despedimos. Hasta la próxima. Este ha sido su programa con Chino y Cachito. Muy bien. Chao. No se olviden poner like y hacer sus comentarios.